La luz del sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas de mi habitación, como si dudara en entrar. Estaba sentada en el borde de la cama, rodeada de fotos de mi pequeño Miguel. La habitación, que antes era un espacio vibrante, ahora parecía una tumba silenciosa, repleta de recuerdos que me aplastaban el alma. Las risas que un día resonaron entre las paredes ahora eran solo susurros lejanos, y me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué sucedió esto? La pregunta escapó de mis labios, pero no había respuesta. El silencio que siguió era ensordecedor. Miré a mi alrededor, hacia los juguetes que un día fueron tan amados, ahora tirados en un rincón, como si esperaran el regreso de su dueño. Una lágrima se deslizó por mi rostro, y la limpié con la mano, tratando de no pensar en cuán vacío parecía todo. Tomé una de las fotos, donde Miguel sonreía, con su cabello desordenado y las mejillas sonrojadas. Recordé la tarde en que fuimos al parque, él corriendo y saltando, su risa resonando como música. ¿Cómo pude dejarte ir?, susurré, apretando la foto contra mi pecho. El dolor era tan intenso que parecía que mi corazón estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. La casa estaba en un silencio sepulcral, y no sabía cómo romperlo. La rutina se había deshecho, y solo existía, sin realmente vivir. Intenté distraerme con la televisión, pero las voces sonaban como un eco distante, y me perdí en mis pensamientos. El luto era una sombra constante que me seguía, y no podía imaginar un futuro sin mi hijo. Fue entonces cuando mis ojos se posaron sobre una caja antigua en un rincón del armario. La había visto antes, pero nunca la abrí. Me levanté con esfuerzo y fui hasta allí. La caja era de madera oscura, con detalles tallados que parecían contar historias de tiempos pasados. Con las manos temblorosas, la abrí y encontré algunos objetos de mi abuela, fotos, cartas y un diario. El diario estaba desgastado, sus páginas amarillentas por el tiempo, pero algo dentro de mí decía que necesitaba leerlo. Me senté nuevamente en la cama, con el diario abierto en mi regazo. Las palabras escritas a mano parecían danzar ante mis ojos, y dudé por un momento. ¿Qué podría aprender de la historia de alguien que vivió en un tiempo tan diferente al mío? Pero la curiosidad ganó, y comencé a leer la primera entrada. Querido diario, hoy fue un día difícil. Perdí a mi pequeño Rafael en un accidente. El dolor es insoportable, y siento como si estuviera en una pesadilla de la que no puedo despertar. Las palabras eran como un puñetazo en el estómago. No estaba sola en mi dolor. Mi abuela, la mujer fuerte y sabia que conocí, también había enfrentado la pérdida de un hijo. Mientras leía, me di cuenta de que las similitudes entre nuestras historias eran inquietantes. La abuela continuaba escribiendo sobre cómo el dolor parecía una sombra, siempre presente, y cómo, en medio del desespero, buscó consuelo en las memorias de su hijo. La vida no es más la misma, pero aprendí que los recuerdos son un regalo que nadie puede quitarme. A medida que avanzaba, sentía una conexión con esa mujer que apenas conocía. Era como si, a través de sus palabras, ella me estuviera abrazando, compartiendo su dolor y su esperanza. Tal vez yo también pueda encontrar un camino para seguir adelante, pensé, mientras las lágrimas caían por mi rostro. A veces me pregunto si podré soportar esto. Pero la vida continúa, y trataré de encontrar un nuevo propósito en el dolor que siento. Mi Rafael siempre será una parte de mí, y quiero honrar su memoria. Las palabras de mi abuela eran un bálsamo para mi alma herida. A pesar de toda la tristeza, había una chispa de esperanza que comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. Cerré los ojos y respiré hondo, permitiendo que los recuerdos de mi abuela me envolviesen. Quería conocer más sobre ella, entender cómo logró superar una pérdida tan devastadora. El diario se había convertido en un puente entre nosotras, un vínculo que no esperaba encontrar. Mientras la luz del día se desvanecía, continué leyendo, inmersa en la historia de una mujer que, como yo, había amado y perdido. Sin embargo, el peso del luto aún estaba presente, y sabía que necesitaría tiempo para procesar todo lo que había leído. Me levanté para devolver el diario a la caja, pero algo me detuvo. Un suave golpe en la puerta me hizo dudar. ¿Quién podría ser?
El mundo exterior parecía tan distante, tan indiferente a mi dolor. ¿Clara? La voz era familiar, pero no estaba en condiciones de recibir a nadie. Clara, soy yo, Ana. ¿Puedo entrar? Era mi vecina, la única persona que intentaba ayudarme desde la tragedia. Dudé, pero la curiosidad y la necesidad de compañía ganaron. Puedes entrar, Ana, respondí, mientras trataba de limpiar las lágrimas de mi rostro. Ana entró, con una expresión preocupada. Traje un poco de comida. Necesitas alimentarte. Se acercó, sus ojos recorriendo la habitación desordenada. Sé que es difícil, pero no puedes dejarte llevar por esto. Necesitas cuidar de ti misma. Simplemente no puedo, confesé, sentándome nuevamente en la cama, sintiendo el peso de la tristeza aplastarme. Siento que estoy perdiendo el control, Ana. Todo parece tan vacío. Ella se sentó a mi lado, poniendo su mano en mi hombro. No puedo imaginar lo que estás pasando, pero no estás sola. Estoy aquí, y tus amigas también. Necesitas hablar sobre esto, expresar tu dolor. El luto no es algo que se pueda llevar sola. La miré, la compasión en su mirada me hizo sentir un poco mejor. Gracias, Ana. No sé por dónde empezar. La idea de abrir mi corazón parecía aterradora, pero al mismo tiempo, sabía que necesitaba alguna forma de desahogarme. ¿Qué tal si comenzamos con pequeñas cosas?, sugirió Ana, amablemente. ¿Puedes contarme sobre Miguel? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo eran sus tardes juntos? La pregunta hizo que mi corazón se apretara, pero sonreía al recordar algunas de nuestras memorias. Le encantaba dibujar. Pasaba horas garabateando, y yo pensaba que tenía un talento increíble. Un día, me dibujó como una superheroína. Me reí suavemente, recordando el dibujo torpe que hizo, pero que guardé con cariño. Ana sonrió, animándome a continuar. ¿Y qué más? ¿Qué más disfrutabas hacer con él? Y así, entre recuerdos y lágrimas, comenzamos a reconstruir un poco de la vida que había perdido. En ese momento, me di cuenta de que, incluso en medio del dolor, aún había espacio para la memoria y el amor. Mientras me sentaba en un rincón de mi habitación, rodeada de memorias que parecían resonar en cada rincón, las páginas del diario de mi abuela se abrían ante mí como una ventana a un pasado que apenas conocía. La suave luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente casi mágico, donde cada palabra escrita por mi abuela parecía cobrar vida. Yo sentía que, de alguna forma, ella estaba allí conmigo, confortándome en medio del dolor insoportable de la pérdida de mi hijo. Querida Clara, comenzaba la siguiente entrada que leía. Cuando perdemos a alguien a quien amamos, el mundo parece desmoronarse. Yo también pasé por eso. Las palabras, cargadas de emoción, resonaban profundamente en mi corazón. Mi querido Joao partió demasiado pronto, y el dolor que sentí era como un abismo sin fin. Me detuve por un instante, sintiendo las lágrimas arder detrás de mis ojos. Nunca había comprendido cuánto había sufrido mi abuela, y al mismo tiempo, cómo eso me conectaba con ella, una mujer a la que nunca conocí personalmente, pero que ahora parecía tan cercana. Fue en medio de ese desespero que encontré fuerza en mi familia y en la comunidad a mi alrededor, continuaba mi abuela. Al principio, no quería nada más que estar sola, pero me di cuenta de que había personas que se preocupaban, que querían ayudarme a cargar con esta carga. Respiré profundamente, pensando en cuántas veces me había cerrado al mundo, rechazando la ayuda de quienes estaban dispuestos a apoyarme. Las palabras de mi abuela eran un recordatorio de que no tenía que pasar por esto sola. Una noche, después de meses de luto, fui invitada a una cena en casa de una amiga, escribía ella. Dudé, pero algo dentro de mí me dijo que necesitaba ir. Y, en esa cena, encontré no solo un refugio, sino la certeza de que el amor aún existía, incluso en el dolor. Me pregunté si debería hacer lo mismo. La invitación de una amiga que había ignorado en las últimas semanas aún estaba en mi mente. ¿Era hora de empezar a abrir las puertas de mi corazón nuevamente? Mientras continuaba la lectura, la historia de mi abuela se desplegaba ante mí,
llena de detalles sobre cómo la vida siguió, incluso después de la tragedia. Tuve la suerte de tener una familia unida. Nos reunimos, reímos, lloramos, y sobre todo, recordamos a Joao. Él siempre será parte de nosotros. Esa idea de recordar, de homenajear, era algo que sentía que me faltaba. ¿Qué estaba haciendo para honrar a mi hijo? ¿Para mantenerlo vivo en mi memoria? El tiempo no borra el dolor, pero nos enseña a vivir con él, escribió mi abuela. Y, créeme, es posible encontrar momentos de alegría nuevamente. Cerré los ojos por un momento, permitiendo que sus palabras se infiltraran en mi mente. ¿Sería posible? ¿Podría encontrar un camino hacia la alegría sin olvidar a mi hijo? Cuando terminé de leer la entrada, me di cuenta de que la tarde se había transformado en noche. La luz estaba disminuyendo, y la oscuridad comenzaba a envolver la casa. Estaba tan absorta en la lectura que no me di cuenta de que el tiempo había pasado. Era hora de descansar, pero la mente seguía burbujeando con las reflexiones que habían surgido. El diario de mi abuela me trajo una nueva comprensión sobre el dolor y la pérdida, pero, al mismo tiempo, dejó un vacío sobre cómo debía proceder. Entonces, un golpe inesperado en la puerta interrumpió mis pensamientos. Me sorprendió, ya que no esperaba visitas. Me levanté lentamente, aún sosteniendo el diario, y fui hacia la puerta. Al abrir, encontré a Miguel, el vecino a quien apenas conocía. Estaba allí, con una sonrisa amable en el rostro y una expresión de preocupación en los ojos. «Hola, Clara. Pensé que podría ayudarte con algo», dijo él, con una voz suave. «O simplemente conversar, si lo deseas». Su invitación me tomó desprevenida. Dudé, recordando la soledad que me envolvía, pero al mismo tiempo, sentía que una leve esperanza comenzaba a surgir. «Hola, Miguel», respondí, tratando de ocultar la sorpresa en mi voz. No sé. Solo estaba leyendo. Miré el diario en mis manos, como si las palabras de mi abuela fueran una armadura que no quería dejar de lado. Pero, al mismo tiempo, la idea de compañía sonaba reconfortante. «Entiendo», dijo él, percibiendo mi hesitación. «Si no estás lista, no hay problema. Solo quería que supieras que estoy aquí». La forma en que habló, con tanto respeto por mi dolor, hizo que mi corazón se ablandara. Estaba tan acostumbrada a sentirme sola que la oferta de ayuda de él parecía casi un milagro. «En realidad», dije, en un impulso, «puedes entrar». Miguel sonrió, y la tensión que sentía comenzó a disiparse. Entró y miró a su alrededor, como si estuviera absorbiendo el ambiente. «¿Te importa si me siento?», preguntó, señalando el sofá. «No quiero incomodarte». Asentí con la cabeza, indicando que no había problema. Se acomodó en el sofá y yo me senté en la butaca al lado, aún sosteniendo el diario, como si fuera un talismán. Estaba leyendo sobre mi abuela, comencé, sin saber muy bien cómo continuar. Ella también pasó por una experiencia dolorosa. Miguel inclinó la cabeza, mostrando un interés genuino. «Lo siento mucho», dijo. «Las pérdidas son complicadas. Y cada uno tiene su manera de lidiar con ellas». La forma en que habló me hizo sentir que, de hecho, no estaba sola. Era como si entendiera, aunque no supiera los detalles. Es difícil», admití, sintiendo como la vulnerabilidad afloraba. «Siento que estoy atrapada en un ciclo de dolor. A veces, no sé cómo seguir adelante». Las palabras salieron como un desahogo. Miguel me escuchó con atención, y me di cuenta de que no estaba allí solo por educación, había una conexión que no lograba explicar. «¿Has pensado en buscar apoyo?», preguntó, con cuidado. «Hablar con otras personas puede ayudar. A veces, compartir el dolor alivia un poco el peso». Reflexioné sobre eso. Las palabras de mi abuela aún resonaban en mi mente, y la idea de abrirme a otros comenzaba a tener sentido. «Quizás», respondí, dudosa. «Realmente no sé por dónde empezar». Miguel sonrió, y un calor se extendió por mí. Era una sonrisa alentadora.
Puedo ayudarte a encontrar un grupo, ofreció. Estaré a tu lado si lo deseas. La sinceridad en su voz me tocó, y me di cuenta de que, incluso en medio del dolor, podría haber espacio para la esperanza. Así como mi abuela había encontrado fuerza en la comunidad, yo también podría encontrar algo similar. Gracias, Miguel, dije, sintiendo una gratitud sincera. Eso significa mucho para mí. Y, en ese momento, me di cuenta de que la vida, aunque marcada por pérdidas, también podría ofrecer nuevas conexiones y nuevos comienzos. Con un simple gesto de bondad, Miguel había encendido una luz en medio de la oscuridad que llevaba. Y, aunque no sabía lo que el futuro me depararía, había un leve hilo de esperanza que comenzaba a entrelazarse con mi dolor, preparándome para un nuevo capítulo. Sentada en el sofá de la sala, con la luz suave de la tarde filtrándose a través de las cortinas, miré a Miguel. Parecía tan a gusto, como si ya hubiera estado allí muchas veces, aunque sabía que este era solo nuestro segundo encuentro. La atmósfera estaba cargada con la mezcla de nuestros duelos, pero había algo más, una conexión inexplicable que nos hacía íntimos en medio del dolor. ¿Te importa compartir un poco de tu historia?, pregunté, con la voz temblando. Nunca había sido tan fácil abrirme a alguien. Miguel dudó por un momento, como si pesara sus palabras, y luego comenzó a hablar. Claro, Clara. Perdí a mi hermana hace unos años. Fue un accidente de coche, igual que tu hijo. Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo, pero continuó. Tenía solo 22 años. Estaba llena de vida. No puedo olvidar el día en que recibí la noticia. Yo tampoco puedo olvidar el día en que perdí a Rafael, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Era una mañana cualquiera, y de repente, todo cambió. Miguel asintió, su mirada distante, como si estuviera reviviendo ese momento. La sensación de impotencia es horrible, ¿no? Uno se pregunta por qué sucedió, por qué no pudimos hacer nada para evitarlo. Sí, exactamente. Es como si el mundo se hubiera detenido y yo estuviera atrapada en una realidad que ya no tiene sentido, confesé, sintiendo que las lágrimas amenazaban con deslizarse por mi rostro. Se inclinó, como si quisiera ofrecerme consuelo no solo con palabras, sino también con su presencia. El dolor nunca desaparece por completo, pero con el tiempo, se transforma. Aprendí que es importante recordar, pero también es necesario seguir viviendo. La vida es demasiado preciosa para ser ignorada, incluso después de una pérdida. ¿Cómo lograste hacerlo?, pregunté, intrigada. ¿Cómo conseguiste seguir adelante? Hubo momentos en que me sentí perdido, pero encontré apoyo en amigos y en mi familia. Y, por supuesto, en mis pasatiempos. Siempre me ha gustado pintar y, después de la muerte de mi hermana, volví a ello. El arte me ayudó a procesar el dolor. Sonrió con nostalgia. Fue como una forma de diálogo con ella. Cada pincelada era un pedazo de mi añoranza, una manera de expresar lo que sentía. Pintar, nunca pensé que podría ayudarme. Siempre vi el arte como algo distante, algo que no podría hacer. Pero ahora, al hablar contigo, me doy cuenta de que tal vez sea una forma de conectar con mis emociones. El deseo de explorar el arte surgió en mí, como una luz tímida intentando romper la oscuridad. Deberías intentarlo, animó Miguel. No tiene que ser nada grandioso. Puede ser solo un dibujo simple, algo que represente lo que sientes. Créeme, es liberador. Hablamos durante horas, compartiendo nuestras historias, nuestros dolores, y por un breve momento, cada uno de nosotros se sintió escuchado y comprendido. Miguel tenía una manera natural de hacerme sentir que no estaba sola en ese pesado viaje. Era como si tuviera un mapa de un territorio que yo desconocía, y él me estuviera guiando amablemente por él. Clara, ¿recuerdas algo que tu abuela escribió en el diario?, preguntó Miguel, llevándome a lo que había leído más temprano. Mencionaste que encontraste su diario. Sí, comencé a leerlo. Ella también pasó por tanto dolor. La pérdida de un hijo es una herida que nunca cicatriza completamente, pero sus palabras son tan reconfortantes.
Ella encontró fuerzas en momentos de desesperación. Me invadió una ola de nostalgia. Siempre me decía que la vida es un ciclo, y que cada final es un nuevo comienzo. Eso es muy sabio, concordó Miguel. A veces, lo que nos parece un final es solo una nueva oportunidad disfrazada. Puedes encontrar fuerza en los recuerdos, y eso puede llevarte a nuevos comienzos. Pasamos a discutir las lecciones que nuestras abuelas nos habían enseñado y cómo aquellas generaciones anteriores lidiaron con el dolor y la pérdida. Había una belleza en las historias que compartíamos, una resiliencia que parecía pulsar entre nosotros. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué haces cuando te sientes abrumado por el dolor?, pregunté, curiosa sobre cómo lidiaba con sus propios demonios. Suelo dar largas caminatas. La naturaleza tiene una manera de calmarme, de recordarme que la vida continúa, que hay belleza a nuestro alrededor. Hizo una pausa, mirando por la ventana, como si contemplara un escenario que solo él podía ver. Y, a veces, hablo con mi hermana. Sé que puede parecer extraño, pero siento que todavía está conmigo de alguna forma. No es extraño, respondí, conmovida. De hecho, es bonito. Yo hago lo mismo con Rafael. A veces, le hablo como si estuviera aquí, como si pudiera escucharme. Es la única manera que encuentro de sentirme cerca de él. Las palabras fluyeron entre nosotros, creando un espacio seguro donde podíamos ser vulnerables. Era como si el dolor que nos unía también nos fortaleciera. Miguel, con su forma carismática y su profunda comprensión, parecía ser el ancla que necesitaba en ese momento turbulento de mi vida. Clara, eres una persona increíble. No importa cuán oscura sea la tormenta, tienes una luz dentro de ti. Y esa luz, por más pequeña que parezca, puede brillar intensamente. Sonrió, y sentí mi corazón calentarse con sus palabras. Gracias, Miguel. No sé qué haría sin tu presencia hoy. Es como si hubieras entrado en mi vida en el momento exacto en que más lo necesitaba, confesé, sintiéndome agradecida por su compañía. Yo también siento eso. A veces, las personas entran en nuestras vidas por razones que no podemos entender. Puede ser una señal de que estamos en el camino correcto, dijo, mirándome a los ojos. La conversación fluyó hacia otros temas, pero la conexión que construimos era palpable. El dolor todavía estaba presente, pero ahora también había un espacio para la esperanza. Mientras hablábamos sobre nuestros planes para el futuro, una idea comenzó a formarse en mi mente. La vida podría, de hecho, continuar. Y tal vez, solo tal vez, podría encontrar una nueva manera de vivir, honrando la memoria de mi hijo con cada paso que diera. ¿Quién sabe? Quizás algún día también pueda pintar, como sugeriste, dije, intentando imaginar un futuro donde el dolor y la alegría pudieran coexistir. Sería maravilloso. Y me encantaría ver tus obras, respondió Miguel con un brillo en los ojos. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, y la sala se llenó con una luz suave y acogedora. En ese momento, me di cuenta de que, aunque el dolor nunca desapareciera por completo, había una nueva posibilidad surgiendo ante mí. Una amistad que podría transformarse en algo más, un renacimiento en medio del luto que llevaba. La conexión con Miguel apenas estaba comenzando, y, a pesar de todas las incertidumbres, sentía que era un paso hacia la sanación. Y, mientras las sombras de la noche comenzaban a acercarse, una nueva luz parecía brillar en mi corazón. Había dudado en abrir mi corazón, pero, de alguna manera, su presencia me animaba. Puedes hablar sobre tu hijo, Clara. Estoy aquí para escuchar, dijo él, con una voz baja y reconfortante, como si supiera lo difícil que sería para mí. Respiré hondo, intentando reunir valor. Se llamaba Lucas. Tenía solo 5 años, y era tan lleno de vida. Las palabras salieron de mí casi como un susurro, pero, a medida que hablaba, el recuerdo de su sonrisa iluminaba mi mente. Le encantaba correr por el parque, siempre buscando pájaros y mariposas. Solíamos jugar a las escondidas, y él siempre se escondía en lugares imposibles de encontrar. Recuerdo un día en que lo encontré detrás de un árbol. Se estaba riendo tanto que no pude enojarme.
Una sonrisa involuntaria apareció en mi rostro, pero pronto se desvaneció, hundiéndose en la realidad de la pérdida. Lo extraño tanto, Miguel. El dolor es como un agujero negro que consume todo a mi alrededor. No sé cómo vivir sin él. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mí, llenos de empatía. Lo entiendo, Clara. La pérdida es una experiencia devastadora. Yo también perdí a alguien que amaba. Mi hermana tenía solo 16 años cuando sucedió. Un accidente de coche, como el de Lucas. Es difícil encontrar palabras que hagan esto menos doloroso, pero hablar ayuda. A veces, solo compartir el dolor lo hace un poco más llevadero. Escuchar a Miguel hablar sobre su propia pérdida me hizo sentir menos sola. Era como si se hubiera construido un puente entre nosotros, conectando nuestras historias de dolor y amor. ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Con el dolor? Pregunté, deseando entender cómo había conseguido seguir adelante. Honestamente, no fue fácil. Pasé meses sintiéndome perdido, como si estuviera flotando en un mar de tristeza. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que necesitaba encontrar un propósito nuevamente. A mi hermana le encantaba bailar. Así que comencé a involucrarme en proyectos de arte y danza, para homenajearla. Eso me ayudó a redirigir el dolor en algo que la recordara. El luto nunca desaparece completamente, pero aprendí a vivir con él, a usarlo como una forma de celebrar a quienes amamos. Las palabras de Miguel me penetraron como una luz en medio de la oscuridad. No sé si puedo hacer algo así. No sé si tengo fuerzas para eso, confesé, con la voz temblorosa. No necesitas hacerlo sola, Clara. Ya has dado un primer paso al abrir tu corazón a mí. Y eso es mucho más de lo que imaginas, dijo, con una mirada firme y gentil. La vida continúa, incluso si ahora parece imposible. Y mereces vivir, mereces sentir alegría nuevamente. Sentí una ola de emociones diferentes. El deseo de abrirme, de compartir más sobre Lucas, se mezclaba con el miedo de dejar el dolor atrás. ¿Y si lo olvido? ¿Y si empiezo a seguir adelante y pierdo los recuerdos? Olvidar no es lo que debes temer, respondió Miguel, con voz firme. Los recuerdos siempre estarán contigo. El amor que sientes por Lucas nunca se irá. Por el contrario, puede transformarse en una fuerza que te impulse a vivir plenamente. Puedes honrarlo viviendo tu vida al máximo. Yo movía la cabeza, absorbiendo cada palabra. ¿Realmente crees en eso? Sí, creo. Y tú también lo descubrirás. Un día, cuando menos lo esperes, sentirás que es posible reír de nuevo sin sentirte culpable por ello. Es un proceso, y está bien dar un paso a la vez. La conversación tomó un giro inesperado, y me vi riendo y llorando al mismo tiempo, una mezcla confusa de emociones que no sabía que aún era capaz de sentir. Miguel se estaba convirtiendo en un ancla en medio de la tormenta que enfrentaba. No solo entendía el dolor, sino que también me mostraba una luz al final del túnel. No sé cómo agradecerte, murmuré, limpiando una lágrima que se deslizaba por mi rostro. Eres increíble. No soy más que un hombre tratando de hacer lo mejor que puedo en medio del dolor. Todos tenemos nuestras batallas, Clara. La diferencia es cómo elegimos enfrentarlas, respondió con una suave sonrisa. ¿Y cómo encontraste esa fuerza? Pregunté, realmente curiosa. Fue un viaje. Tuve que enfrentar mis miedos, mis demonios internos. Y, en cierto momento, me di cuenta de que necesitaba apoyo. Busqué grupos de apoyo, hablé con personas que pasaron por experiencias similares. Eso me ayudó a ver que no estoy solo y que hay otros que entienden por lo que estoy pasando. Sus palabras resonaban dentro de mí. Un grupo de apoyo. La idea era aterradora y al mismo tiempo intrigante. ¿Crees que debería considerarlo? Sin duda. Puede parecer un gran paso, pero es una oportunidad para conectar con otras personas y compartir tus experiencias. A veces, escuchar la historia de alguien puede ser lo que necesitamos para comenzar a sanar, sugirió Miguel. Y estaré aquí,
si necesitas a alguien a tu lado. Sonreí, sintiendo un calor crecer dentro de mí. El amor y el dolor estaban interrelacionados, y, de alguna manera, Miguel se había convertido en parte importante de mi viaje. Era extraño, pero reconfortante. Voy a pensarlo, respondí, tratando de procesar todo lo que me había dicho. Siento que necesito encontrar una manera de honrar a Lucas, de seguir viviendo por él. Pero todavía es difícil para mí. Lo entiendo. Y no hay prisa. Cada paso que das es un paso en la dirección correcta. Lo importante es que empieces a permitirte sentir y a explorar nuevas posibilidades. Puedes hacerlo, Clara. Realmente creo en ti. La conversación fluyó naturalmente, y la conexión entre nosotros se fortalecía con cada palabra intercambiada. La realidad de mi pérdida aún estaba presente, pero la presencia de Miguel parecía suavizar un poco el dolor. Era como un faro en medio de la tormenta, y comenzaba a sentirme más fuerte, más capaz de enfrentar lo que estaba por venir. El sol comenzó a ponerse, lanzando un tono dorado sobre la sala. Miré a Miguel y me di cuenta de que, de alguna manera, se había convertido en parte de mi historia, un personaje importante en la narrativa que estaba comenzando a reescribir. Yo. Realmente agradezco que estés aquí. No sabes cuánto significa para mí, dije, la sinceridad resonando en mi voz. Y yo agradezco que me dejes ser parte de tu vida, aunque sea por un breve momento. Estoy aquí para ti, Clara. Siempre que lo necesites. Y, en ese instante, me di cuenta de que había un pequeño espacio en mi corazón que empezaba a abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo. El dolor aún estaba presente, pero Miguel me mostró que había esperanza y nuevos caminos por explorar. Y, aunque fuera un pequeño paso, era un paso hacia la luz. La sala de reuniones del grupo de apoyo estaba más llena que nunca. Me senté en un rincón, con Miguel a mi lado, sosteniendo mi mano con la firmeza que tanto necesitaba en ese momento. El aroma de la cafetería al fondo se mezclaba con el olor de café fresco y galletas, pero nada de eso lograba ahogar la sensación pesada que flotaba en el aire. Cada uno allí cargaba su propio dolor, su propia historia, y era como si esa carga colectiva nos uniera, aunque fuera en silencio. La facilitadora, una mujer de cabellos canosos y una sonrisa acogedora, comenzó la reunión. Hoy quiero que cada uno de ustedes comparta un poco sobre cómo la ausencia de sus seres queridos ha afectado sus vidas, dijo, mirándonos con una mirada gentil. Sabía que este era un espacio seguro, pero la idea de abrir mi corazón ante extraños me ponía nerviosa. Miguel notó mi inquietud y apretó mi mano. Puedes hacerlo, Clara. Estoy aquí contigo, susurró, y su apoyo me brindó algo de consuelo. Cuando la palabra pasó a la primera persona, una mujer de cabello corto comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero era clara al describir la pérdida de su hermana. Las lágrimas corrían por su rostro, y me vi reflejando mi propio dolor, tratando de encontrar palabras que tuvieran sentido. A medida que las historias se compartían, escuchaba con atención y un pedazo de mi corazón se abría. Un hombre habló sobre su esposa y cómo había luchado por encontrar significado en la vida tras su partida. Una joven describió su lucha contra la depresión después de perder a un amigo cercano. Cada relato era un recordatorio de que, a pesar del dolor, había un hilo de esperanza que nos conectaba. Cuando llegó mi turno, mi corazón se disparó. Todas las miradas estaban sobre mí, y me sentí expuesta. Yo, soy Clara, comencé, con mi voz dudosa. Recientemente perdí a mi hijo en un trágico accidente. Las palabras salieron como un susurro, pero sentí la tristeza llenar el ambiente. Tenía solo 5 años. Era la luz de mi vida. El recuerdo de su sonrisa, de su risa contagiosa, casi me paralizó. No sé cómo continuar sin él. El mundo se siente tan vacío. Mis manos temblaban, pero seguí. Encontré un diario de mi abuela, que también pasó por una pérdida. Sus palabras me brindaron algo de consuelo, pero aún me siento tan perdida. La sala estaba en silencio, y podía ver los rostros de comprensión a mi alrededor. Era como si sintieran mi dolor y me lo devolvieran, como un abrazo. Cuando terminé,
Miguel me miró con una sonrisa suave, sus ojos brillando con empatía. Se levantó y también compartió un poco de su historia, revelando que había perdido a su hermano en un accidente de coche hacía muchos años. Sus palabras eran pesadas, pero la forma en que hablaba transmitía una fuerza silenciosa. He aprendido que, incluso en el dolor, es posible encontrar razones para vivir. La vida continúa, y necesitamos decidir cómo la enfrentaremos, dijo, mirándome directamente. Las palabras de él resonaron en mi mente. La idea de que había una elección por hacer, que podía reconstruir mi vida en medio del duelo, era algo que nunca había considerado. La reunión continuó, más personas compartieron sus historias, pero yo absorbía todo lo que Miguel había dicho, un nuevo sentido comenzando a brotar dentro de mí. Después de la reunión, salimos juntos, caminando lentamente por el parque cercano. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y una suave brisa acariciaba nuestros rostros. Fuiste increíble allí dentro, comentó Miguel, y un leve rubor tomó cuenta de mi rostro. Fue difícil, pero sentí que necesitaba hablar. Se detuvo y me miró, las facciones serias. Clara, quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí para ti, siempre que lo necesites. Su sinceridad me conmovió profundamente. Sabía que había encontrado a alguien especial, alguien que entendía la esencia de lo que estaba pasando. Gracias, Miguel. Tu presencia me hace sentir menos sola, le dije, sintiendo una conexión más fuerte entre nosotros. Era como si, de alguna manera, él estuviera llenando un vacío que no sabía que existía. Mientras caminábamos, hablamos sobre las cosas simples de la vida, como lo que más nos gustaba hacer y los lugares que soñábamos visitar. La conversación fluía naturalmente, y por un momento, pude olvidar el dolor que cargaba. Era como si, a su lado, pudiera vislumbrar un futuro donde la tristeza no dominara cada pensamiento. ¿Has pensado en hacer algo en homenaje a tu hijo?, preguntó, desviando un poco el tono ligero de la conversación. La pregunta me tomó por sorpresa. No había considerado realmente eso. No sé. ¿Qué sugieres? Estaba curiosa, pero también temerosa. Miguel, siempre pensativo, respondió, quizás organizar una pequeña celebración, algo que recuerde la alegría que él trajo a tu vida. Podrías invitar a amigos y familiares, compartir historias, risas, celebrar su vida, en vez de solo lamentar su pérdida. La idea comenzó a tomar forma en mi mente, y me sentí intrigada. Quizás sí. Podría ser una forma de honrar su memoria. Un nuevo tipo de esperanza comenzó a crecer en mí, una luz al final del túnel que parecía estar cada vez más distante. Me encantaría ayudarte con eso. Podemos hacer algo muy especial, ofreció Miguel, su mirada llena de sinceridad y entusiasmo. Quiero estar a tu lado en este proceso. Extendió la mano, y yo la tomé, sintiendo una ola de gratitud y cariño. Caminando juntos, me di cuenta de que estaba comenzando a abrir mi corazón nuevamente, aunque fuera un poco. Había un pequeño espacio para la esperanza, y Miguel parecía ser la clave para esta nueva fase de mi vida. El momento se sentía mágico, y una parte de mí sabía que, a pesar de todo el dolor, había un futuro esperándome. Y así, bajo la suave luz del atardecer, decidí que estaba lista para dar el próximo paso. Mientras miraba las paredes de mi casa, ahora adornadas con fotos de mi hijo, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. El dolor de la pérdida aún era una constante, pero algo dentro de mí sentía que era hora de homenajear la vida que tuvo. Era una forma de mantener viva su memoria, de celebrar los momentos felices que compartimos. Con esa determinación, decidí organizar un homenaje. El día estaba soleado cuando llamé a Miguel para que me ayudara. Llegó con una sonrisa acogedora, como siempre, y no pude evitar sentir una ola de gratitud por tenerlo en mi vida. Hola, Clara. ¿Qué tienes en mente para el homenaje?, preguntó, con sus ojos brillando de curiosidad. Sabes, pensé en algo simple, pero significativo. Quería que fuera un día de recuerdos, donde amigos y familiares pudieran compartir historias sobre mi hijo. ¿Qué te parece? Mi voz temblaba un poco, pero la emoción comenzaba a disipar el miedo. Me encanta la idea.
Podríamos hacer un mural con fotos y pedir que cada uno traiga un objeto que le recuerde a tu hijo. Eso puede ser muy especial, sugirió Miguel, mientras comenzaba a anotar todo en su cuaderno. Trabajamos juntos a lo largo de la semana, y cada momento que pasábamos juntos parecía un nuevo descubrimiento. Reíamos mientras organizábamos las fotos, y Miguel contaba historias sobre su infancia, haciéndome sentir más cómoda. En un momento, sostuvo una foto de mi hijo en sus brazos, con los ojos fijos en la imagen. Tenía una sonrisa tan contagiosa. «Estás haciendo algo hermoso, Clara», me dijo, y pude ver la sinceridad en su mirada. Fue en ese instante que me di cuenta de que Miguel no era solo un amigo. Estaba convirtiéndose en una presencia esencial en mi vida, y comenzaba a abrirme a la idea de que podría haber un futuro más allá del dolor. El día del homenaje, el sol brillaba intensamente y el aire estaba impregnado de una mezcla de alegría y tristeza. Amigos y familiares se reunieron en mi pequeño jardín. La atmósfera estaba llena de risas, pero también de lágrimas. Mientras las personas empezaban a compartir historias, la añoranza se entrelazaba con el recuerdo de mi hijo. Miguel estaba a mi lado, su apoyo inquebrantable dándome fuerza. «Clara, ¿te acordaste de traer esa caja de recuerdos?», me preguntó, con una sonrisa alentadora. «Sí, claro. Voy a buscarla ahora», respondí, y fui a la mesa donde había guardado algunas memorias. Cuando volví, vi a Miguel conversando con un grupo de niños. Se agachó para estar a su altura, y su forma cariñosa de interactuar con ellos me emocionó. «Miren, chicas», decía, «¿sabían que su amigo tenía una habilidad increíble para dibujar? Podría haberse convertido en un gran artista». Las niñas rieron, y yo sonreí al ver a Miguel involucrándose con ellas. El homenaje continuó, y me di cuenta de que el dolor que sentía no desaparecería, pero podía coexistir con la alegría de los recuerdos. Fue entonces cuando llegó mi turno de hablar. Puse la mano en el corazón y respiré hondo. «Gracias a todos por estar aquí. Mi hijo era una luz en mi vida, e incluso en su ausencia, sigue iluminando mi camino. Me gustaría que todos compartieran un recuerdo especial». Uno por uno, los invitados comenzaron a hablar. Con cada historia, cada risa y lágrima, sentía que, de alguna manera, mi hijo estaba presente. Cuando Miguel se levantó, mi corazón se aceleró. «Clara, si me permites, me gustaría compartir algo», dijo, con una mirada seria. «Claro, Miguel. La palabra es tuya», dije, nerviosa pero curiosa. Conocí a tu hijo en algunas ocasiones, y tenía una forma tan especial de tocar a las personas. Pero, Clara, hoy quiero hablar sobre cómo tú has sido una inspiración para mí. Hizo una pausa, y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Sé que el dolor es inmenso, pero tu fuerza es aún mayor. Admiro cómo has logrado reunir a todos aquí y celebrar su vida. Sentí un calor en el pecho, y cuando nuestras miradas se encontraron, el mundo a nuestro alrededor desapareció. «Gracias, Miguel. No sé qué haría sin ti», respondí, con la voz entrecortada. «No necesitas hacer nada sola», continuó, acercándose a mí. «Estamos juntos en esto». Cuando el homenaje se acercaba a su fin, me sentía más ligera. Las risas y los recuerdos compartidos estaban, de alguna manera, sanando las heridas. Fue en ese momento que Miguel se acercó a mí con un aire serio. «Clara, necesito contarte algo», dijo, y su tono me puso alerta. «Claro, ¿qué sucedió?», pregunté, curiosa y un poco ansiosa. «Yo, soy primo de tu hijo. Lo que no sabes es que tu abuela mencionó esto en su diario». Dudó, y sentí que mi corazón se aceleraba. Me fui muy joven y perdí el contacto. Pero, después de tu pérdida, sentí un llamado. Algo me decía que necesitaba venir a verte. El choque se apoderó de mí. Las piezas comenzaron a encajar. Las historias que mi abuela contaba sobre su familia y la conexión que sentía con Miguel ahora tenían más sentido. ¿Estás hablando en serio?, pregunté, tratando de procesar la información. Sí, y entiendo si esto es demasiado para ti ahora, pero siento que estamos conectados de una manera que va más allá de lo que podemos ver.
Habló, con sinceridad en su mirada. Esto es increíble. No puedo creer que seas parte de mi familia, le dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Miguel se acercó y me abrazó. Fue un abrazo fuerte, reconfortante. Estoy aquí, Clara. Siempre estaré. Vamos a recordarlo juntos. En ese momento, me di cuenta de que, aunque el dolor por la pérdida aún estaba presente, algo nuevo estaba surgiendo entre nosotros. Un amor que podía florecer en medio de la tristeza. Nos abrazamos por un tiempo, riendo y llorando juntos, celebrando no solo la vida de mi hijo, sino también la conexión inesperada que encontramos el uno en el otro. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el cielo con tonos de naranja y rosa, supe que ya no estaba sola. La vida continuaba, y, con Miguel a mi lado, estaba lista para enfrentarla.